Vamos a Lucas capítulo 6. Estamos en esta serie donde estamos estudiando la vida de Jesús. Y hemos visto cómo Jesús ha venido haciendo pues, su ministerio, ha venido enseñando, ha venido estando con la gente, sanando a enfermos, y teniendo contacto con personas que jamás, pues nadie en realidad había tenido contacto, como un leproso, por ejemplo. Y cómo cómo Jesús sana a un paralítico y Jesús está haciendo cosas bien increíbles. Pero juntamente con eso ya vimos la semana pasada de que los fariseos los religiosos empiezan como a tomar una actitud más agresiva, más desafiante con Jesús. Cuando Jesús habla del perdón de pecados, ellos se ponen así agresivos con Jesús, y eso vamos a ver hoy, que finalmente esta tensión que constantemente hubo con los religiosos fue algo que fue aumentando cada vez más y que finalmente culminó con los religiosos confabulando para atrapar a Jesús y para enviarlo a la cruz. Ahora, no sé si te ha pasado, pero a veces cuando vas a alguna tienda o vas a algún supermercado y pasas la tarjeta o hay algún error y te dicen, ¿sabes qué? No se puede porque el sistema no lo permite. ¿Has escuchado esa frase? ¿El sistema no lo permite? Y te dicen, no, lo que pasa es que el sistema no lo permite y nomás no lo permite. Entonces yo le digo a la gente, ¿pero quién controla el sistema? No, pues es que si siempre andan con el sistema no lo permite. Y la historia de hoy, las dos historias que vamos a ver hoy, es un poco eso. Es a veces ver y como que cerrarnos y como que no permitir realmente que Dios nos abra los ojos y querer quedarnos en una posición donde somos intransigentes, donde realmente no entendemos lo que Jesús, lo que Dios quiere hacer y donde Él nos quiere mover. Entonces va a estar interesante porque vas a ver y te vas a acordar de eso, de que el sistema no lo permite, ahorita que vamos a leer. Entonces si estás ahí en Lucas 6, vamos a leer del 1 al 5, que es la primera historia que vamos a ver esta mañana. Dice así: Aconteció en un día de reposo que pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían, y restregándolas con las manos. Y algunos de los fariseos les dijeron, ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo? Respondiendo Jesús les dijo, ¿ni aún esto habéis leído lo que hizo David cuando tuvo hambre él y los que con él estaban? Cómo entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino solo los sacerdotes. Y comió y dio también a los que estaban con él. Dice, y les decía, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Entonces aquí, ¿qué es lo que ocurre? Jesús está moviéndose por diferentes partes, yendo a diferentes ciudades, ahí en el área de cerca a Capernaum, y en toda esa área donde Él sirvió intensamente. Entonces van caminando, va Él y sus discípulos. Más adelante, de hecho el próximo domingo vamos a ver cuando ya Jesús, de todos los discípulos que tenía, Él llama a los apóstoles, a los 12. Pero aquí van Él y sus discípulos. Y van caminando y dice que pasaron junto a los sembrados. Y finalmente pues tienen hambre. Dice Mateo, que cuenta la historia de esto. Dice que ellos tuvieron hambre en los sembrados y que agarraron de las espigas simplemente para comer. Y es como en ese tiempo no hay drive-thru. Entonces pues agarraron la mano y extendieron la mano y agarraron lo que tenían ahí a su alcance y simplemente comenzaron a comer. Pero lo hacen porque tienen hambre, dice Mateo en el relato del mismo evento. Tenían hambre. Ahora, tú dices, ¿están robando? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué los fariseos empiezan como que a atacar a Jesús y a los discípulos? ¿Es porque extendieron la mano y agarraron algo que no les correspondía? No ese es el problema, porque de hecho la ley, o sea, Dios le había dado la ley a Israel, un apartado, por decirlo de alguna manera, donde ellos podían, si iban atravesando un campo, extender su mano y agarrar para comer en el momento. Mas no podían llevar una canasta y echar toda la canasta lo que querían.
Si pasaban por un viñedo, podían ir mientras iban caminando, agarrando uvas y irlas comiendo. Eso estaba permitido. Lo que no estaba permitido era que llevaran un bolsito y empezaran a guardar en el bolsito y se lo llevaran. Eso estaba prohibido. Eso era ya como un delito. Entonces, el que coman no es el problema. Es como cuando vas al supermercado y empiezas a probar las uvas, empiezas a probar aquí y allá, las probaditas. Eso no tiene nada de malo. Pero ese no es el problema que ellos tienen con Jesús. No es que ellos están agarrando algo que no les corresponde, sino que realmente, fíjate en el verso 2, dice que algunos de los fariseos le dijeron, ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en un día de reposo? Los fariseos reaccionan, ¿ves? Reaccionan en contra de Jesús, están al acecho de Jesús. Ya lo hemos visto, están tomando una posición más agresiva en contra de él, lo están acusando de hacer algo ilícito en este día, que es el día sábado, el día de reposo. Y es una acusación no por comer, o sea, no está mal comer, sino que están llevando una instrucción, un consejo que Dios da en su palabra, lo están llevando al extremo. Al extremo, están acusándolos de agarrar espigas y de estar trabajando. Es como si estuvieran cosechando. Así lo están viendo estos religiosos, como si ellos estuvieran cosechando en el día de reposo. Ahora, ¿qué era el día de reposo? ¿Qué es el día de reposo? El día de reposo es el tema central, de hecho, de estas dos enseñanzas, de los dos relatos. Porque la palabra día de reposo se repite 6 veces solo en estos versículos. Entonces Lucas, que es el que está escribiendo, nos está haciendo un énfasis de que Jesús va a hablar sobre cuál es la postura, qué tenemos que entender por realmente qué es el día de reposo. Ahora, ¿qué era el día de reposo para los judíos? El Shabbat o el sábado, la palabra Shabbat quiere decir cesación o reposo. Y era parte del calendario judío. El día de reposo comenzaba, de hecho, el día viernes, más o menos a las 6 de la tarde, cuando el día viernes se iba el sol, comenzaba el día de reposo hasta el día siguiente a las 6 de la tarde. Entonces agarraba un pedacito del viernes y agarraba el sábado mientras había sol. Y era un día de descanso. De hecho, eso quiere decir sábado, Shabbat, es descanso o reposo o cesar. ¿Y dónde encontramos eso por primera vez? Vas al primer libro de la Biblia, vas al libro de Génesis y te das cuenta de que cuando Dios hizo toda la creación, Él descansó, dice, el último día. El día sábado, Él reposó. Esa es la idea de reposar. Ahí vemos la primera mención de un día de reposo, que Él lo bendijo, dice, y que lo santificó el día de reposo. No porque Él necesitaba descansar y estaba cansado físicamente, sino por la idea de reposo quiere decir cesar. ¿Qué es lo que hizo Dios? Él cesó de hacer la creación, Él terminó, ya había hecho todo lo que había hecho y el último día descansó de lo que Él había hecho. En el libro de Éxodo, por ejemplo, vemos que ahí Dios les menciona por primera vez cuando los israelitas ya van en el desierto, la primera mención de que tienen que descansar ese día, el día sábado, el día de reposo. Dios cuando les da los 10 mandamientos, cuando le da la ley a Israel, está incluido como el 4.º mandamiento, si no mal me recuerdo, el día de reposo, que tienen que guardar ese día de reposo. Pero ¿cuál era el propósito del día de reposo, de guardar ese día de reposo? Ahí en Éxodo también lo dice. Dice que ese día, o en ese día consistía en que era un descanso para la familia, un descanso para los siervos, un descanso para los extranjeros, un descanso para los animales. O sea, todos descansaban. Y era una señal, dice Dios, del pacto que había entre Dios e Israel. Iban a descansar. Pero ya sabes, ¿no? Como con nosotros. O sea, a veces, Dios establece algo en su palabra y con el tiempo lo que pasa es que nosotros lo vamos desvirtuando y lo vamos transformando en una cosa que nunca fue la intención original de Dios. Y pasan los años y vamos agregándole, vamos poniéndole más de nuestra cosecha. Y finalmente vemos para atrás y es algo totalmente diferente a la intención con la cual Dios lo dio. Y así se forman las tradiciones de los hombres, ¿ves? Así se forman. Pero ¿cuál era la intención o lo ideal que Dios quería para el día de reposo? Mira, si tienes ahí tu Biblia, ábrela en Isaías, por favor. Isaías 58. Ahí vemos que Dios le habla a la nación de Israel, a su gente, donde realmente vemos cuál es la intención que ellos debían de tener respecto al día de reposo. Isaías 58, verso 13. Isaías 58, verso 13 al 14.
Dice así: si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová. Y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Pero fíjate la intención que Dios tenía con lo que dice ahí. Dice que si tú retrajeres del día de reposo tu pie, o sea, si te abstuvieses de hacer tu propia voluntad, dice, ese día, y si lo llamaras y empezaras a verlo como algo, lo que realmente Dios quiere, que dice ahí que lo llamares delicia, santo, que decir apartado, glorioso de Jehová, dice, no andando en tus propios caminos. ¿Ves? Ese día era para honrar a Dios, para deleitarte en tu relación, en tu comunión con Dios. Ese era el propósito. Era no buscar mi voluntad ese día, no realmente, no pensar en mí, no pensar en lo que tengo que hacer para los demás, sino que realmente decir, este día es un día en que voy a descansar de todo y voy a disfrutar de la relación que puedo tener con Dios. Ese era el propósito, ese era el ideal con el cual Dios estableció. Y es interesante porque cuando tú ves los días de la creación, lo último que hace Dios en el día 6 es el hombre. O sea, Él prepara todo el escenario, todo el universo, viene toda existencia. Y finalmente, al final, el día 6, Él pone al hombre. Él no crea al hombre en el día número 1 y le dice, espérame tantito, voy a terminar de hacer las demás cosas. Aguántame aquí un segundo. No, sino que hace todo y al final pone al hombre, ¿para qué? Para que el día de descanso el hombre pueda tener comunión con Dios. ¿Ves? Esa es la idea. Tener comunión con Dios, tener compañerismo. No andar, como dice Isaías, en tus propios caminos, en tu propia voluntad. Es descansar para tener compañerismo con Dios. Ahora, ¿qué es lo que pasa? El hombre lleva lo que Dios quiere y exagera y le pone tradiciones que finalmente se transforman en tradiciones implacables. Que no hay ninguna gracia, nada de misericordia. Y eso es lo que ocurre acá con estos religiosos. Ahora fíjate el verso 3 al 4, lo que Jesús dice. Y respondiendo Jesús le dijo, ¿ni aún esto habéis leído? Lo que hizo David cuando tuvo hambre él y los que con él estaban. O sea, es interesante, dice, ni aún habéis leído. O sea, me gusta, es como un poco irónico la respuesta de Jesús. O sea, ¿qué onda, chavos? ¿No agarraron su Biblia nunca acaso ustedes? O sea, ustedes hablan de lo que está escrito y nunca le agarraron y entendieron realmente lo que dice la Biblia, lo que dice la palabra de Dios. Me encanta porque ves una cosa importante en Jesús. Jesús usa la Biblia para responder. Él no empieza a inventar nuevas cosas. Vamos a abrir, vamos a buscar lo que realmente quiere decir. Y por eso es tan importante que tú y yo conozcamos la Biblia. Porque los fariseos tenían la escritura, pero no la interpretaban bien. Y si tu interpretación está mal, tu acción va a estar horrible. ¿Ves? Ellos habían leído algo y habían con los siglos y con las décadas ido cambiando, modificando, y finalmente eso había cambiado su actitud, su conducta, su manera de vivir respecto a algo que se había distorsionado con el tiempo. ¿Por qué? Porque no habían entendido, no habían leído, no habían comprendido realmente lo que Dios quería decir, y eso es importante para nosotros. Tú puedes decir, la Biblia dice esto, y lo puedes llevar a un extremo de decir algo que Dios jamás quiso decir. Por eso es tan importante entender y estudiar la Biblia de una manera correcta. Ahora, cuando Jesús habla de la historia de David, es una historia interesante. Esa la encuentras en 1 Samuel capítulo 21. No la vamos a leer, pero léelo después. Y realmente lo que Jesús está desenmascarando es la ignorancia de estos religiosos. Es un poco irónico. Pero en ese relato vemos que David viene huyendo de Saúl. Saúl ya ha sido rechazado y David realmente es el rey que Dios quiere, ¿ves? Entonces es el rechazo del rey elegido por Dios. Es un poco interesante, es lo mismo con Jesús, ¿ves? Los religiosos están rechazando al rey que mandó el Padre. Pero ¿qué ocurre en ese momento? Él está huyendo, David, y llega al templo y no tiene nada que comer. Y habían estos, como dice acá, 12 panes, los panes de la proposición, que eran 12 panes que representaban a las 12 tribus de Israel, que estaban sobre la mesa y que el pan siempre representa comunión, ¿ves? Es la comunión constante que tenía Israel con Dios. Eso representaban esos 12 panes.
estaban apilados en dos columnas. Entonces, dice que David cuando llegó ahí, dice que el sacerdote le dio pan porque no tenía qué comer David y sus hombres. Obviamente no era lícito para David comer ese pan porque ese pan estaba reservado solo para los sacerdotes, ¿ves? Para los sacerdotes que trabajaban en el templo. Pero David no tenía absolutamente nada, estaba muriendo de hambre, él y su gente. Y el sacerdote le dijo, te voy a dar de este pan. Y le invitó el pan. No es que David lo robó, sino que tú lees la historia y el sacerdote se lo regaló, se lo dio. Se lo dio a David, porque él venía huyendo. Y ese es el contexto, ¿ves? Pero ellos no entienden todavía. Están como que clavados en una tradición que han aprendido por años. Por eso es bien importante que todas tus tradiciones, lo que tú crees que es algo que tienes que checarlo con la Biblia, ¿ves? Porque realmente tienes que ver si eso es realmente lo que Dios nos está diciendo. Fíjate el verso 5. Después voy a hacer como una aplicación de todo esto para nuestra vida, pero porque está complementada con la historia siguiente. Fíjate el verso 5, dice, y les decía, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. ¿Ves? Jesús es Dios. Y Jesús es Dios y Él puede hacer lo que Él quiere. No tiene por qué andarle pidiendo permiso a los religiosos, a nadie, absolutamente nadie. Jesús es superior y es mejor que cualquier cosa. Y realmente te das cuenta que me encanta porque Jesús dice que no lleva agarrando espigas. Son los discípulos los que están agarrando. Jesús no se menciona que Jesús estaba haciendo eso. Pero me gusta porque Jesús vio a sus discípulos que estaban haciendo eso y Jesús no los regañó. ¿Ves? Son los religiosos los que dijeron, ¿por qué están haciendo eso tus discípulos? Jesús no los regaña. Y ese es el entorno de gracia que hay alrededor de Jesús. ¿Te das cuenta? Los discípulos estaban cómodos con Jesús. Estaban en un entorno donde había gracia para con ellos. Jesús no los está regañando porque hicieron algo ilícito. Pero los religiosos sí, siempre andan buscando el ilícito, siempre andan buscando quién falló, quién no hizo las cosas como debían de ser. Así siempre es un religioso. Pero Jesús no les dice nada, de hecho Jesús los va a defender. Pero lo que realmente ocurre aquí es que lo que los religiosos están pensando es que los discípulos de Jesús violaron una ley. Pero realmente lo que ocurre acá es que los discípulos de Jesús violaron una interpretación de la ley, que es diferente. No son la misma cosa. Ellos habían interpretado algo a su manera, pero realmente estaban equivocados. Y ¿sabes qué? Es interesante porque Israel tenía la ley. Habían otros libros que con los siglos empezaron a escribirse de comentarios sobre la ley. Después habían comentarios de los comentarios y así. Entonces se fue transformando en algo que era sencillo, en algo que era imposible, era tortuoso. Era realmente pesado para la gente. Por eso cuando viene Jesús la gente estaba maravillada con él porque enseñaba como alguien que tenía autoridad. El evangelio no era tan complicado como los religiosos lo habían transformado. Ahora fíjate el verso 6 al 7 que es la otra historia, pero va en la misma línea, es el mismo problema. Fíjate, aconteció también en otro día de reposo, ahí ves, ese es el énfasis, es el día de reposo, que él entró en la sinagoga y enseñaba, y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha, y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. ¿Ves? Otro día de reposo, esa es la controversia, es el día de reposo. Y Jesús está enseñando, entra a la sinagoga, eso era lo que hacía él. Él iba a la sinagoga, él enseñaba, su ministerio era de enseñanza, obviamente sanaba a las personas, pero él enseñaba y predicaba. Y vemos que está este hombre que dice que la mano derecha seca. ¿Qué quiere decir eso? Que tenía algo como que ese brazo estaba muerto, que tenía alguna atrofia, quizás algún accidente. La idea, por lo que dicen los comentaristas, cómo se escribe en el original, es que este hombre no nació así, sino que en algún momento en su vida perdió su brazo. Entonces él tenía su brazo, pero no lo podía mover. Y era una enfermedad o una complicación física que él tenía. Ahora, ¿qué podemos aprender de este hombre? Es interesante ir aprendiendo también de este hombre. Te das cuenta que este hombre, a pesar de su discapacidad, él va a la iglesia. Va a la iglesia, va a la sinagoga, va a escuchar. ¿Y por qué lo digo? Porque en los tiempos de Jesús había mucha gente como hoy, supersticiosa, que siempre que una persona tenía algún problema o alguna enfermedad, lo atribuían casi en automático a una maldición de Dios.
Entonces, era un problema para este hombre el ir a la sinagoga y tener este problema, porque probablemente mucha gente lo veía como que era un castigo de Dios, como que Dios lo estaba castigando por algo. Pero él sigue yendo y se sigue congregando, a pesar de su problema. No se echa a morir porque Dios no me contestó mi oración. No, él va y se congrega. Y él va, interesante, él va a escuchar la enseñanza de Jesús. Aquí en ninguna parte tú ves que este hombre le pide un milagro a Jesús. Él no dice, Jesús, sáname, sino que él va a escuchar a Jesús. Y es importante. Jesús puede hacer absolutamente todo. Él es Señor de todos los días, de todas las cosas. Pero vemos también que este hombre nos da un ejemplo de venir a Jesús por lo que Él nos tiene que decir, más que lo que Él tiene que hacer, o lo que tiene que arreglar en mi vida. Que Él lo puede hacer y Él lo hace de muchas maneras diferentes. Pero este hombre va a escuchar la enseñanza, no va a ser sanado primeramente, porque tiene una esperanza en Jesús. ¿Ves? La fama de Jesús estaba por todas partes. Jesús va a venir, va a enseñar en la sinagoga, pues vamos a escuchar porque este hombre tiene algo que decirnos y Él tiene algo que decirte a ti. Siempre nos tiene algo que decir. La cosa es que tenemos oídos para oír lo que Él nos tiene que decir. Fíjate el verso 7, aquí vemos la actitud otra vez de los religiosos. Dice que acechaban los escribas y los fariseos, le acechaban. Estaban al acecho. Imagino así como un león tratando de agarrar a la presa, ¿no? En qué momento saltar y dar ahí el zarpazo y devorar. ¿Por qué? Porque realmente, ¿qué es lo que querían? Dice, para ver si en el día de reposo los sanaría. Cuando ves a los fariseos, a los religiosos, te das cuenta que ellos en su interior saben que probablemente Jesús va a hacer algo con este hombre. O sea, hasta los mismos religiosos se habían dado cuenta de algo en Jesús por simple observación. Que Jesús siempre va con el que tiene un problema. Siempre hace algo por el que tiene un problema. Siempre hace algo. Y ellos lo sabían. Dicen, segurito Jesús va a hacer algo con este hombre, porque ahí está la necesidad y Jesús siempre ve la necesidad. Y eso es padre, ¿ves? Nuestra situación, nuestro brazo seco, situación que sea, la que sea en tu vida. O sea, Jesús está muy consciente de tu situación, de la mía. Y Él quiere hacer cosas, ¿ves? Él puede hacer cosas. Y no está indiferente a lo que estamos pasando, a lo que pueda estar pasando. Pero estos hombres no están preocupados de que este hombre pueda ser sanado. Ellos están preocupados de otra cosa, de las reglas, de seguir las reglas, de seguir las tradiciones. Y acechaban para acusarle, ¿ves? Te das cuenta que no hay ninguna misericordia con el hombre que tiene la mano seca. Ellos solamente están pensando en cómo atrapar a Jesús. No están interesados en cómo ayudar a este hombre o en cómo este hombre pueda salir edificado o bendecido. Y te empiezas a dar cuenta cuál es el perfil de los religiosos. Son así. Su intención no es edificar, no es amar. Su intención es buscar al culpable, en buscar quién está fallando, quién no está haciendo las cosas como se tienen que hacer. Le acechaban para acusarle. Esa palabra acusarle es la palabra griego categoría. Como la palabra que usamos categoría. Esta categoría, así. La idea original de la palabra categoría es una especie de juicio. Porque cuando tú catalogas en una categoría, estás etiquetando a alguien. Estás diciendo, él es de esta categoría, él es así. Estás haciendo un juicio. Entonces ellos hacían un juicio, catalogaban a la gente. Ellos son pecadores, ellos son publicanos, nosotros somos justos. Ellos catalogaban a la gente. Eso hace el religioso. Esta persona es así, yo no soy así. Yo soy bueno, ellos no lo son. Ellos fallaron acá, yo no, ¿ves? Esa es la actitud que ellos tenían. ¿Por qué? Porque estaban obsesionados con las reglas. Obsesionados. Y las reglas no son malas, ¿ves? No tienen nada malo las reglas. Las reglas las pone Dios. Pero ¿sabes lo que les faltaba a ellos? Algo que a veces nos falta a nosotros. Nos falta misericordia. Nos falta misericordia. La regla no es el problema, la falta de misericordia es el problema. Ellos están preocupados de qué es lo que es lícito y qué es lo que es ilícito. Esa es su preocupación. No están interesados en restaurar, en bendecir al que tiene necesidad. Realmente están preocupados en quién está haciendo lo malo. Entonces, tenemos que tener cuidado nosotros. Sobre todo si eres un cristiano que lo ha sido por mucho tiempo. A veces sabemos, ¿no?, de dónde nos sacó Cristo, ¿ves? De dónde, lo que éramos antes.
Pero a medida que empezamos a caminar con Jesús, empezamos a ponernos orgullosos. Y decimos, no, yo no, oramos como ora el fariseo, gracias porque no soy como ese. Y nos reímos, pero a veces esa es la mentalidad que tenemos. Gracias porque no soy como el que está mi vecino borracho al frente. Y sí, gracias que Dios me rescató, pero no te confundas y no te vayas para el orgullo de que yo ahora soy superior. De que, ay, pobre tipo, no, o sea, no sabe qué onda con su vida. Antes estabas en la vereda al frente, mijo. Y ahí te miró Jesús, ahí te llamó. Entonces ellos estaban obsesionados con esto. Me gusta lo que Juan dice respecto de Jesús. No es necesario que lo busquen, pero en Juan 1:17 Juan dice esto respecto de Jesús. Dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. No solo gracia, es gracia y verdad. No solo verdad, es verdad y gracia. Entonces es importante ese equilibrio. Ahora fíjate el verso 8 al 9. Mas él conocía los pensamientos de ellos. Jesús los conocía. Y dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y él levantándose se puso en pie. Entonces Jesús le dijo, os preguntaré una cosa. ¿Es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero fíjate, Jesús dice que conocía los pensamientos de ellos. Vemos un atributo de Dios aquí en Jesús. Jesús todo lo sabe, es omnisciente, Él lo sabe absolutamente todo. No hay nada que podamos ocultar, no hay nada que podamos pretender. Él finalmente conoce nuestro corazón. Es un alivio, pero también es una responsabilidad, ¿ves? O sea, Él realmente sabe lo que estoy pensando, la motivación que tengo, a Él no lo puedo engañar. Él sabe por qué estoy sentado acá, qué estoy pensando en lo que voy a hacer después. Él lo sabe. Él lo sabe. Ahora, fíjate el contraste en el 9. Es el contraste al cual Jesús los está confrontando. Dice, ¿es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Imagínate, ¿no? Llama a este hombre, le dice, a ver, párate. Y así como que, ¿y yo qué hice de malo, no? Así como que, y ya se para. Y empieza a hablarle a los religiosos que estaban ahí en la sinagoga. Y me imagino, ¿no? Como siempre, los religiosos como, ya atrapamos a Jesús, ya, de esta no se va a salir. Y Jesús siempre tuvo una respuesta para todo. Él tiene todas las respuestas. Pero me gusta cómo lo pone la Nueva Traducción Viviente, esta porción. Dice, tengo una pregunta para ustedes, dice. ¿Permite la ley hacer buenas acciones en el día de descanso o es un día para hacer el mal? ¿Es un día para salvar la vida o para destruirla? Entonces, el asunto entre lícito e ilícito es más bien un asunto entre hacer el bien y hacer el mal. Ese es realmente el asunto. Eso es lo que Jesús está pensando. ¿Ves? Ellos estaban aferrados a reglamentos que ellos habían como que endurecido con el tiempo. Se habían transformado en tradiciones y nadie cuestionaba nada. ¿Ves? Pero vino Jesús, y acuérdense lo que vimos el domingo pasado. Los odres viejos no pueden recibir el vino nuevo. Ellos estaban en un sistema que ellos necesitaban ser renovados para recibir el nuevo vino. Porque el sistema estaba obsoleto, lleno de tradiciones de hombres, sin misericordia, sin gracia, sin verdad. Bien lejos de la intención y del corazón de Dios. Y es bien fácil a veces perdernos nosotros también en eso. Empezamos con una motivación correcta, pero finalmente esa relación que teníamos en un comienzo con Dios se transforma en una religión, en un hacer, sin realmente comprender lo que estoy haciendo, sin realmente con una actitud de devoción a Dios, en la verdad, sino que es algo que se hace mecánicamente, que no tengo la menor idea por qué lo hacemos, pero pues todos nos dicen que tenemos que hacerlo y ahí van. Esa es una religión que está obsoleta, porque han mal entendido lo que Dios quería realmente. Pero fíjate lo que dice el 10 al 11. Y mirándoles a todos alrededor, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. Y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podrían hacer contra
Jesús. Entonces está esta situación de si hago el bien o si hago el mal en el día de reposo, o si el día de reposo no se puede hacer el bien. ¿Ves? No hacer lo bueno cuando se debe hacer, pues cuando tienes que hacer lo bueno y no lo haces, eso es algo malo. No importa el día. Cuando realmente Dios está abriendo una puerta y Él quiere usarte para algo, tienes que pensar en que la misericordia es más importante que seguir una regla. La misericordia siempre va a ser más importante. Y le dice, a ver, hombre, extiende tu mano. Y me imagino que pues, Él no puede extender la mano así como así. Es un poco enseñar su punto débil, es exponer su problema. ¿Ves? Y eso es lo que hace Jesús con nuestros problemas. Dice, a ver, extiende tu problema para acá. Tráelo, yo voy a hacer algo. Y es un poco reconocer, es la vergüenza de decir, yo tengo este problema, ¿ves? Reconocerlo delante de todos. Pero es así cuando Jesús hace muchas cosas, las situaciones. Venimos a Él, Él nos pide algo, como que mostrar realmente lo que tenemos y confiar en que Él va a hacer algo. No es quedarte ahí donde estás escondido. Es venir a Él y extender tu mano y Él va a hacer algo cuando tú expones y traes a Él tu situación. Ahora, dice que ellos se llenaron de gozo. Gloria a Dios, este hombre se sanó. No, fíjate, se llenaron de furor, de ira. Así reaccionaron. ¿Ves? Es interesante. Nosotros nos enojamos por cosas que no deberíamos enojarnos. Y por lo que debiésemos de enojarnos, no nos enojamos. O sea, hay cosas que son gravísimas, que ocurren en este mundo, y somos totalmente pasivos, actuamos con indiferencia. Y en las cosas que realmente son totalmente intrascendentes, nos enojamos y hacemos nuestro pancho. O sea, el enojo no tiene nada malo. La Biblia dice que podemos enojarnos, pero no pecar. Airaos, pero no pequéis. ¿Ves? Jesús se enojó cuando Él entró al templo, lo limpió 2 veces, al comienzo y al final de su ministerio. El problema no es enojarse. El problema es por qué nos enojamos. ¿Qué es lo que está motivando la ira o el enojo? ¿Ves? El enojo de Jesús, cuando Él se enojó, era un enojo santo. Él veía el sistema en que habían transformado el templo y todas las cosas que estaban haciendo, todos los negocios chuecos. Y realmente Él estaba enojado por eso, porque Él tenía un celo por las cosas de Dios. Pero ellos están enojados por algo que no tenían por qué enojarse. Jesús realmente no violó el sábado como ellos lo pensaban, porque Jesús ni se movió. Jesús dijo solamente la palabra. O sea, yo creo que eso le debe haber así como que llenado de coraje. Porque no pueden acusar a Jesús de lo que lo están acusando, de que Él está haciendo algo. Jesús no hizo nada, solamente le está hablando al hombre. ¿Es pecado hablar en el día de reposo? Pues no. Entonces estaban atrapados, ¿ves? No podían acusar a Jesús de que Él estaba haciendo algo, porque simplemente estaba hablando con el hombre. Caen prisioneros, ¿ves? Están atrapados en sus propias redes. Ahora, ¿qué podemos aprender nosotros de esto? De esta situación. Respecto a la historia de David, por ejemplo. Lo que hace Jesús es que realmente lo que le está mostrando a ellos es que ellos piensan de que Jesús violó una ley cuando realmente Jesús está violando una interpretación que ellos le dan a algo. Eso es lo que están violando Jesús. No una ley, sino que su interpretación de algo. Y le muestra la historia de David, que Jesús la elige porque finalmente David es el rey más famoso de Israel. De hecho, Jesús tiene el título de el hijo de David. David era el rey por excelencia, el rey más admirado, más respetado, más amado de Israel. Y Jesús le dice, oye, pero David, el rey de ustedes, él violó la ley de Dios. Entonces, él la violó. Si ustedes tienen esa interpretación, él la violó porque él comió un pan que no debía de comer, que solo estaba reservado a los sacerdotes. Entonces, lo que violó Jesús fue una tradición de hombres. Una costumbre que ellos tenían, algo que habían llevado a un extremo. Pero ¿qué era lo que Jesús quiere? ¿Y qué es lo que Jesús quiere de nosotros? Mira, vamos a Mateo 12. Mateo 12. Verso 7, que es la misma historia relatada por Mateo
el hombre que Jesús llamó la semana pasada que vimos. Pero Mateo 12:7, Mateo nos habla de algo que dijo Jesús que es importante tener en mente. Dice ahí, Mateo 12:7, y si supieseis qué significa, o sea, la historia de David, ¿no? Misericordia quiero y no sacrificio. No condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. ¿Qué es lo que quiere Jesús? ¿Qué es lo que le dice? ¿Qué es lo que quiero? Quiero misericordia, no sacrificios. Porque así estamos condenando, dice, a los inocentes. ¿Ves? Los sacerdotes, los religiosos, ¿tuvieron misericordia? No, ¿verdad? Absolutamente nada de misericordia. Ellos realmente querían ser rigurosos, estaban interesados en una regla, en un sacrificio, en algo así cuadrado. No en la libertad que nos traía Jesús, no en la misericordia, no en la gracia. ¿Ves? Los sacerdotes, los cuales le dieron el pan a David, fueron sacerdotes que actuaron no por un reglamento, sino que actuaron por misericordia con David, porque se estaba muriendo de hambre. Y Jesús le dice eso. Es misericordia realmente lo que nos debe de mover. Los fariseos interpretaban la ley sin misericordia. No hay misericordia, no hay gracia, solo es importante la obediencia y el sacrificio y cuadrados. Y tienes que tener cuidado, tenemos que tener cuidado de eso nosotros. Porque a veces queremos llegarle con bibliazos a la gente. Y si la Biblia dice acá, y si no, o sea, te va a pasar esto, y somos así. Hay cero misericordia. Absolutamente nada de misericordia. Y Jesús dice que sí, las reglas están bien, pero más importante es la misericordia. Actuar con misericordia. Nosotros hacemos un montón de reglas. Para todos queremos hacer reglas. Los cristianos quieren hacer reglas cuando no sé, cosas que son absurdas. O sea, el exigir a veces venir a la iglesia vestido de una determinada forma. O sea, si no vienes, si no te vistes así, nomás no puedes venir a la iglesia porque hay que ser religioso, ¿ves? O sea, hay que vestirse de una manera, y eso es lo que estamos haciendo, estamos estirando algo que la Biblia no dice. Y nos estamos volviendo religiosos, fariseos, hipócritas. Estamos diciendo algo que Dios no está diciendo. Es más importante la misericordia, la salvación, la gracia, que muchas de las cosas que a veces nosotros llevamos al extremo. Eso es lo que hacemos un montón de reglas. A veces a mí me han criticado porque, no aquí, pero porque enseño en jeans y ando con tenis el domingo. ¿Y por qué él no anda con traje? ¿Por qué no va con traje a la iglesia? O antes, cuando estaba comenzando, tenía el cabello largo. Sí, tenía el cabello largo. Y no tiene la menor idea de todas las críticas que recibí porque tenía el cabello largo y era pastor. Era como cuando entraba a un lugar, era como Moisés con el mar rojo, ¿no? Se abría a toda la gente. No misericordia, cero misericordia. Y somos hermanos. Entonces llevamos la palabra de Dios a un extremo donde Él no la ha llevado jamás. Ahora, ¿por qué estaban tan obsesionados con esto del día de reposo y con un montón de cosas, no? Porque ellos eran religiosos, ellos querían agradar a Dios, querían ganarse el favor de Dios con lo que ellos hacían. Y ese es el religioso, así, en su mejor expresión. Es una persona que por lo que hace o no hace quiere ganarse el favor de Dios. Entonces ellos decían, nosotros guardamos el sábado, nosotros no nos movemos, pero hacían un montón de cosas que ellos mismos violaban el sábado. Pero ya andaban pendientes de los demás. Y ellos estaban, así Dios se va a agradar, ¿ves? Así por lo que yo hago, por lo que yo no hago. Y así estamos nosotros a veces. Mira, Dios, esto hice, entonces necesito que tú me bendigas y me vas a bendecir por lo que yo hice. No entendemos qué es el Evangelio si pensamos así. ¿Ves? Cuando nosotros hemos reaccionado, hemos visto lo que Dios ha hecho por nosotros en Jesús, lo que va a venir va a ser una respuesta de amor a Dios, pero va a ser eso, va a ser una respuesta.
No algo como para ganarme el favor de Dios. Porque el favor de Dios no te lo ganas por algo que tú haces, ni que yo hago. Por eso es gracia. No es recompensa, es gracia. Entonces ellos tenían esta mentalidad de no hacer, de hacer, de ser rigurosos, y que eso iba a llevarlos a ser vistos de una manera justa delante de Dios. Y estaban bien lejos, bien lejos. ¿Qué tenemos que hacer? Pues realmente no olvidarnos de que no son las tradiciones del hombre. No es un reglamento de que yo voy a seguir una lista de lo que no se hace y de lo que sí se hace. Tenemos que seguir a Jesús. Tenemos que seguir a Jesús. Tenemos que amar a Jesús. Y eso era lo que los discípulos estaban haciendo. Ellos van caminando con Jesús y van comiendo, pero van caminando con Jesús. Eso es lo que Él anda buscando, que nosotros caminemos con Él. No tanto que primeramente estemos así como que llenos de pánico de las reglas y esto y lo otro, que sí Dios las pone, pero finalmente es una relación por amor que la que tenemos con Dios. Finalmente Él hizo la obra perfecta por nosotros, no nosotros. Y eso del descanso, fíjate que la Biblia dice qué es el descanso y quién es el descanso finalmente. Vamos a Hebreos 4. Hebreos 4. Les voy a leer de Hebreos 4 del verso 1 al 11. Pero les quiero leer no de la Reina Valera, sino que les voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Hebreos 4, 1 al 11. Si quieres puedes ir siguiendo ahí la lectura, pero en esta ocasión creo que la Nueva Traducción Viviente nos va a ayudar a comprender realmente un poco mejor lo que ahí Hebreos dice. Dice verso 1: todavía sigue vigente la promesa que hizo Dios de entrar en su descanso. Por lo tanto, debemos temblar de miedo ante la idea de que alguno de ustedes no llegue a alcanzarlo. ¿No llegue a alcanzar qué? La promesa de descanso. Dice, pues, esta buena noticia, ¿cuál buena noticia? Del descanso que Dios ha preparado. Dice, se nos ha anunciado tanto a ellos como a nosotros. Pero a ellos, dice, no les sirvió de nada porque no tuvieron la fe de los que escucharon a Dios. Pues solo los que creemos podemos entrar en su descanso. Es importante. Está hablando del descanso que realmente Dios quiere decir, es algo que se obtiene por creer. Y tú lees todo el contexto, está hablando de Jesús. Cuando creemos en Jesús es que entramos en ese descanso. Ahora fíjate, dice, verso 3, pues solo los que creemos podemos entrar en su descanso. En cuanto a los demás, Dios dijo, en mi enojo juré, ellos nunca entrarán en mi lugar de descanso. Si bien ese descanso está preparado desde que Él hizo el mundo, sabemos que está preparado debido al pasaje de las Escrituras que menciona el séptimo día. En el séptimo día, Dios descansó de todo su trabajo. Pero en el otro pasaje, Dios dijo, nunca entrarán en mi lugar de descanso. Así que el descanso de Dios está disponible para que la gente entre. Pero los primeros en oír esta buena noticia no entraron. O sea, está hablando del pueblo de Israel. No entraron porque no creyeron, dice, porque desobedecieron a Dios. Verso 7. Entonces Dios fijó otro tiempo para entrar en su descanso. Y ese tiempo es hoy. Es hoy. Dice, lo anunció mucho más tarde por medio de David en las palabras que ya se han citado. Cuando oigan hoy su voz, no endurezcan el corazón. Ahora bien, si Josué hubiera logrado darles ese descanso, está hablando de la historia de Israel, ¿ok? Dios no habría hablado de otro día de descanso aún por venir. Así que todavía hay un descanso especial en espera para el pueblo de Dios, Israel. Pues todos los que han entrado en el descanso de Dios han descansado de su trabajo, tal como Dios descansó del suyo después de crear el mundo. Entonces hagamos todo lo posible por entrar en ese descanso. Pero si desobedecemos a Dios como lo hizo el pueblo de Israel, caeremos. ¿De qué está hablando Hebreos? Está hablando de que realmente la idea del descanso, del día de reposo, dice que Dios hizo todas las cosas y el último día descansó.
Pero descansó ¿para qué? Como dijimos, es para tener comunión con Él, para disfrutar con Él un día, ¿ves? Para desconectarnos de todo. Y, sí, y eso lo necesita, ¿ves? No puede estar trabaje y trabaje. Una de las situaciones por las cuales Dios a veces trajo juicio en contra de Israel en el Antiguo Testamento es porque no respetaban el descanso. No querían descansar. Y siempre tenían problemas de que querían hacer negocios en el día en que tenían que reposar. Querían ganar más dinero, ¿ves? Pero la idea acá finalmente es que Jesús es nuestro descanso. ¿Ves? Él es nuestro descanso. Esa es la idea de Hebreos 4. Jesús es nuestro descanso. ¿Por qué puedo descansar en Jesús? ¿Por qué Él es mi descanso? ¿Te has puesto a pensar en eso? Porque las obras las hizo Él. ¿Ves? Las obras que eran necesarias para ser hallados, para ser perdonados, para ser hallados justos por Dios, las hizo Jesús. No las hiciste tú, no las hice yo. Nuestras buenas obras no eran suficientes para que Dios nos perdonara, para que Dios nos aceptara. Fueron las obras de Jesús las que el Padre aceptó. Porque Él murió, vivió una vida perfecta, murió en la cruz, resucitó y ascendió al cielo y el Padre lo recibió y lo aceptó. Y por eso yo ahora puedo descansar. Por eso tú puedes descansar. Y las obras que tú hagas, las buenas obras que la Biblia sí dice que vamos a hacer y que debemos de caminar en ellas, porque dice Efesios que Él las preparó de antemano para que andemos en ellas, no son una manera en la cual tu vida está sostenida o tu salvación está sostenida. Tu salvación, tu justificación, mi aceptación por Dios no está sostenida en tus obras ni en mis obras, está sostenida en la obra de Jesús. Y eso es un descanso. Eso es un descanso. Porque ¿qué pasa si realmente tú pensaras de que Dios te va a aceptar por lo que tú haces? ¿Te imaginas? Si realmente Dios dijera, ok, no, Jesús no, que cada quien haga los méritos y trabaje para llegar hasta acá. Estamos perdidos. No hay descanso ahí. Lo contrario de descanso. Pero puedo respirar y decir, ay, gracias a Dios, porque no es por mí. ¿Ves? Yo ahora voy a caminar en esas buenas obras que tú preparaste, pero voy a caminar para adorarte, no para ganarme tu amor, sino para responder a lo que tú hiciste por mí. Y eso es un alivio. El religioso, ¿qué es lo que hace? El contrario. Está afanado porque tiene que mantener una lista de lo que no tiene que hacer y lo que sí tiene que hacer. Y ni siquiera él está feliz y le anda amargando a los demás. Ese es un religioso. Pero Jesús nos quiere librar de eso, ¿ves? Él quiere que realmente entendamos de que Él nos separó y nos creó para tener una relación con Él, ¿ves? Para que podamos tener compañerismo con Dios a través de Jesús, no a través de otra situación. Dice la Biblia que hay un solo Dios, dice, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, ¿ves? Y cuando vamos a Dios y Él ve, Él dice, veo a Jesús en mis hijos, ¿ves? Y por eso Él nos acepta. Si tú quieres ir aparte de Jesús, ¿sabes lo que va a ver Dios? Va a ver tus obras. Y yo no quiero que veas mis obras, porque no son suficientes. Dice la Biblia que nuestras obras son como trapos de inmundicia. Pero ve a Jesús y dice, sí, las obras de Jesús, es así. Vente, o sea, sí puedo tener comunión contigo porque Jesús lo cumplió todo. Entonces, no seamos religiosos, hermanos. Tenemos que amar a Dios, tenemos que amar su palabra, tenemos que entender la Biblia bien, porque el problema con los religiosos es que no entendían la Biblia. La interpretaban como ellos querían. Pero es importante que saber de que Jesús es nuestro descanso y que la misericordia es importante, más que una regla. La misericordia es lo más importante.